A ver, si lo pensáis, en verdad, nunca hemos tenido todos los datos para tomar decisiones. Bueno, esto igual es hasta ahora. Sí, ahora de repente lo que nos promete este mundo digital es que ahora por fin vais a poder tener todos los datos. ¿Sí? ¿Y esto por qué se produce? Pues bueno, simplemente para vuestra info, estamos aquí. Esto ni siquiera ha empezado, nadie lo tiene bien montado y ni siquiera ha empezado. Serían como los dos grandes titulares que nos debería de ayudar a gestionar esta inquietud, pero básicamente se estima que en los próximos años haya un boom de la cantidad de datos disponibles. ¿Y eso a qué se debe? Por un lado, que todo a nuestro alrededor tiene una serie de dispositivos, ¿sí?, que están conectados. Si están conectados, generan datos. Cualquier interacción que hagáis vosotros en vuestra vida genera un bit, y eso es un dato, ¿sí? Pero no solo vosotros, sino que hay un montón de cacharros que se conectan entre ellos, y en el mundo de la empresa todos estamos preocupados para ver cómo optimizamos nuestra actividad gracias a los datos, ¿sí? Entonces, de repente nos damos cuenta de que hay grandes titulares como que ahora, pues si no tienes datos, pues no puedes tomar muchas decisiones. Y creo que ahí se mezclan varios conceptos, ¿sí? Entonces, para ordenar los conceptos en el proceso de la toma de decisión, ¿sí?, a mí me ha servido esto. En la antigüedad, ¿sí?, a lo largo de la historia, en la antigüedad, cuando tenías algún tipo de input, algún tipo de estímulo, ¿sí?, te dejabas guiar por tus sentidos. Oías que una rama se movía, dices león y salías corriendo. No necesitabas esperarte a ver si era león o no león, tus sentidos te daban la orientación y la reacción. Y gracias a ese conjunto de experiencias desarrollamos como individuos la intuición. La intuición es un proceso. Sonia Álvarez dice que el audio se le está cortando. ¿Se oye bien? Mar, ¿me oyes bien? Sonia, lo siento, eres tú. Intentaré hablar más poco o más preciso y con mayor lentitud. Vale, entonces, hablaba de la intuición. Todos los que estáis aquí tenéis una intuición, y la intuición es muy útil cuando tenéis experiencia en lo que ocurre y siempre ocurre tenéis experiencia y el fenómeno es repetitivo. Si vives en la sabana y hay muchos leones, sabes que te sale a cuenta salir corriendo. Cuando no tienes inputs, en la antigüedad, lo asumías a que había una razón divina que era el que guiaba el destino. Si no tengo explicación, lo atribuyo a Dios. Esto con el mundo, con la era industrial, ¿sí?, cambió. De repente, como humanoides, empezamos a darnos cuenta que la razón, la capacidad de analizar, nos daba mejores secuencias, o nos describía mejor el mundo que nuestros sentidos. Y hubo un grandísimo boom de que, de repente, gracias al método científico, éramos capaces de averiguar cualquier cosa. El método científico tenía tantos elementos que lo que nos ha llevado es que, gracias a la razón o al razonamiento de otros, hemos construido nuestras convicciones. Si yo veo a Mar aquí y me cuenta una experiencia suya, más que yo nunca he vivido, lo que hago es asumirla como propia y recojo sus convicciones y las hago mías, ¿sí? Pero bueno, ahora de repente esto está cambiando. Ahora de repente nos damos cuenta de que tenemos un montón de datos. En muchos casos no somos capaces de analizarlos con propiedad, y que cuando no tengamos ningún tipo de información va a venir el chat GPT de turno y nos va a decir, ves por aquí, toma esta decisión. Entre tanto, entre que esto ocurra, ¿sí?, y que somos capaces de desarrollar, lo que es, en el momento en el que nos encontramos, estamos en un momento de un cambio de ciclo. Venimos de un mundo industrial a un mundo digital, donde de repente, antiguamente nos basábamos en mecanismos de la razón y las convicciones, y ahora vamos a basarnos en datos, y cuando no tengamos datos nos fiaremos de lo que nos digan. Para poder explicar esto con un poquitín más de detalle, creo que es importante entender que venimos de un mundo donde, como no teníamos la visión exacta, era un mundo lleno de azar, donde habían tantas cosas inexplicables que lo asumíamos para una divinidad.
De repente, en el mundo industrial creímos que todo era como un puzzle, que éramos como humanos, éramos capaces de ordenar. Ahora, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que esto es demasiado complejo. Esto es como jugar al póker. En el póker hay tres grandes factores que inciden, ¿sí? Uno, tu capacidad de analizar las cosas, la capacidad de analizar de otros y una parte de suerte. El mundo en el que vivimos en la actualidad es tan complejo que hay un factor tan alto de aleatoriedad y de fortuna que somos incapaces de entenderlo y analizarlo con propiedad. No vamos a tener todos los datos para poder entender lo que nos ocurre. Y ahí de repente vamos a requerir de herramientas que nos ayuden a entender este mundo. Entonces, bueno, dicho esto, parece que vamos a tener más datos que nunca y cuando no, el chat GPT de turno nos dirá qué hacer, pero igual nosotros deberíamos de entender si somos buenos tomando decisiones. Aquí tenemos gente notable, ¿sí? Que se ha puesto una nota muy alta y voy a aprovechar aquí para preguntarle a Nuria. Bueno, ahora Pilar va a lanzar la encuesta y vamos a verlo, ¿sí? Pero dejar que os pregunte. Estás de camino a casa, ¿sí? Sales del curro, vas con el GPS encendido y de repente te dice no vayas por la derecha, que es por donde has ido siempre, ve por la izquierda. ¿Qué haríais? ¿Le haríais caso al GPS? ¿Iríais por donde siempre o tenéis otra alternativa? Mira, aquí ha salido ya la encuesta, así vamos a poder ver vuestros resultados. Hago caso al GPS, voy por donde siempre, otra alternativa. Vale, hago caso al GPS. Voy por donde siempre, bueno, ya casi estamos de los 32, falta una cierta muestra. Vale, es curioso porque no habías votado, ¿no? Espero que sí. Entonces, bueno, a ver cómo queda esto. La mitad de los de aquí, sí, menos de la mitad de los de aquí, haríais caso al GPS. Hay un 27% de los que estáis aquí, ¿sí? Que iríais por donde siempre. Y los de otros, pues bueno, poner aquí en el chat y así vemos vuestra capacidad de razonamiento, porque me intriga, ¿sí? ¿Qué es lo que haríais? A ver, creo que depende de la razón del GPS, porque muchas veces se elige camino raro, ¿vale? Entonces, Patricia dice, mi intuición, el GPS suele equivocarse, vale. Vale, entonces, lo siento, no sois una muestra representativa. Esta encuesta que ya la había hecho con anterioridad con una muestra más alta, ¿sí? De repente, perdón, voy a quitar este aquí, ¿se ve bien? Sí. La muestra que yo tengo es de 400 y pico votos y el 71% de estos votos irían por donde siempre. Solo un 16% harían caso de una máquina que tiene mejores datos que vosotros y un 11% tendría una respuesta diferente. Resulta que frente a una máquina que tiene mejores datos que nosotros, no acabamos de confiar. Bueno, en algún momento dices, no, es que el GPS se equivoca, pero probablemente el GPS tiene mejores datos que vosotros. ¿Sí? De repente hay un atasco, hay un accidente, ¿sí? Y somos capaces de seguir nuestra intuición o nuestra costumbre, ¿sí? Sonia dice, pero es que volvemos a casa, aquí mejor que nosotros. Bueno, ocurren muchas cosas. Puede haber un accidente, ¿sí? Pero no ha conseguido que se explique bien. Bueno, entonces, de repente nos damos cuenta de que frente a una decisión cotidiana, no nos acabamos de fiar de una máquina que tiene mejores datos. ¿Sí? La segunda encuesta. Vamos a por el segundo juego. ¿Sí? Muy bien, hay dos restaurantes. ¿Cuál de los dos elegiríais? Nuria, este es tu momento de los datos. Restaurante 1. Ay, perdón, igual esto lo pongo en medio, no se ve. Muy bien, el restaurante 1 se lleva el 75% de las votaciones. Sí, el restaurante 2, increíble, el restaurante 2 tiene tirón. Es un 3,6. Esto es porque intuís que hay algo extraño. Si dices, vamos a fastidiarle la sesión a Fernando,
Sí, yo creo que Mar está ahí apretando al otro porque ya intuye por dónde va el tema. ¿Sí? Y de repente hay un 14% de... Uy, subdivisión rechazada. De repente, pues de todos los que estáis aquí, hay un 14% que elegiría el peor restaurante. Felicidades. No deja de sorprenderme las valoraciones, las votaciones, pero bueno, la muestra, ¿sí? No, no desvía mucho de cómo actuamos. De repente hay gente que es capaz de elegir la peor opción, hay un 8%, un 13% de gente que elige la peor opción frente a los datos que tenemos. Ahora vamos a añadir un supuesto extra, ¿sí? Una pregunta extra, y es que nos había faltado un pequeño detalle. Es que el restaurante 1 es vegano y el restaurante 2 es italiano. ¿Cuántos de vosotros cambiaríais las valoraciones? Uy, la cambiaría, la mantengo. Vale, me mola. Vale, me quedo con esto. Ahí sí que creo que de repente nos damos cuenta de que hay un 50%, bueno, un 43% de gente que está dispuesta a cambiarla a pesar de los resultados, a pesar de lo que digan. El último ejemplo que vamos a poner, ¿sí? Estos son mis hijos y este soy yo, es ¿cuántos, ¿en qué datos os basasteis en algún dato para elegir a cuántos hijos tener o si tener hijos o para elegir a vuestra pareja? No utilizamos datos, ninguno, muy bien. 100%. Hay otras opciones, ¿sí? Alguien hizo una lista de pros y cons. Eso no cuenta como datos. Vale, fantástico. Vale, me quedo con esto, ¿sí? Aquí de repente lo que tenemos en la sala es algo diferente. La encuesta que hice con 300 y pico resultados, hay un 12% que sí que utilizó datos, es decir, hay gente que utiliza los datos para tomar este tipo de decisiones. Bueno, dicho esto, vamos a intentar, ¿por qué os hago estas preguntas? Esto es, voy a quitar, vale. Es, lo primero, hay 3 o 4 conclusiones que igual deberíamos de repasar. La primera de todas es que no tomamos las decisiones importantes con los datos, ¿sí? Las decisiones más importantes de nuestra vida no las hemos reflexionado y no hemos utilizado datos al respecto. La segunda es que confiamos más en nuestra experiencia por encima que de lo que nos digan los datos. Y la tercera es que en verdad utilizamos los datos para apoyar lo que realmente nos conviene. Entonces, muy probablemente aquí no le estamos sacando provecho a todo el potencial que tienen los datos, porque si las decisiones más importantes que tenemos en nuestra vida ni siquiera utilizamos datos, ostras, solo lo utilizamos para las cosas chepi chepi, ¿no? La segunda es que si nuestra experiencia va a valer por encima, seguro que todos tenéis una memoria fantástica, ¿verdad? Que recordáis las cosas con una precisión. Vaya, Nuria, ahora gracias, es lo que tiene el conocimiento, que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. La tercera cosa es que continuamente, y en el mundo de las empresas es un elemento que va por encima de nuestras decisiones individuales, solo cogemos los datos cuando refuerzan aquello que nosotros pensamos. Cuando no, hacemos algún juego de malabares y decimos, bueno, pues sabes qué, los datos no dicen lo que yo quiero, pues hasta luego. Entonces, tenemos un sesgo de retrospectiva, las decisiones importantes no las tomamos con datos, igual es que no sabemos tomar decisiones. Entonces, fíjate que la principal promesa que tienen los datos, que es ayudarnos a equivocarnos menos, no le sacamos provecho. Entonces, creo que es importante que entendamos, uno, cómo se toman las decisiones. Lo segundo es, entendamos el mundo de los datos, la lógica que tiene y cuándo le podemos sacar provecho o no provecho. ¿Sí? ¿Está bien así? Podéis hacer una reacción para ver que seguís ahí conectados y así me doy cuenta de que no estoy solo en casa aquí hablando frente a la cámara. Vale, vale, genial. De acuerdo, francés, menos mal. Vale, entonces, a partir de lo que hemos explicado, la primera cosa que deberíamos de darnos cuenta es que no todas las decisiones son iguales. Hay decisiones que son transformacionales, ¿sí? Tener hijos, elegir a la pareja, es algo que es transformacional.
La segunda es operativa, que es más del día, más de cómo te organizas, ¿sí? Cómo organizas tu trabajo, ¿sí? La tercera es más rutinaria. De repente nos damos cuenta de que para las decisiones más transformacionales creemos o nos hemos construido un conjunto de elementos que son valores y creencias que van por encima de los datos. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de cambiar vuestras convicciones si los datos os dicen lo contrario? De repente nos damos cuenta de que el problema no está en el dato, sino el problema está en que frente a hechos somos capaces de negarlo durante un tiempo porque lo más difícil no son los datos, sino nuestras convicciones y nuestros valores pesan más que los hechos que tenemos delante. Requiere de mucha flexibilidad cerebral para poder cambiar continuamente las convicciones que tenemos. La segunda, que es aquí donde se utilizan mucho los datos, es criterios y prioridades. Por ejemplo, tengo que comprarme una casa, tengo que cambiar el coche. Esto es fácil sacar datos, ¿sí? Dices, bueno, ¿qué problema hay? ¿Qué alternativas? Y en base a eso, se nos da medianamente bien organizar en el día a día, en el trabajo, organizar un presupuesto, le metemos ahí datos. Y luego hay decisiones más rutinarias, más del día a día, ¿sí? Donde esto es sencillo. Pero ahí buscamos atajos. Nuria decía, no, yo lo que quiero es buscar mecanismos de atajos. Entonces, para esto hay una cosa que se llama modelos mentales, que si tú te fijas unas reglas y unas prioridades de unos criterios, es mucho más fácil utilizar los datos para tomar decisiones ágiles. Aquí lo que es relevante es que en las decisiones rutinarias solemos utilizar medianamente datos, en las operativas utilizamos más, en las transformacionales no. Entonces, de repente nos damos cuenta de que, ojo, en entornos muy complejos donde requiere de mucho cambio, ¿sí? El ser capaces de toquitear con datos estos tres niveles de decisiones se va a volver importante. Parece que lo de ir en GPS, esto es más rutinario y ahí pues lo que diga ya no es tan relevante, pero al final si os dais cuenta, utilizar los datos para tomar decisiones no es un conocimiento, es una práctica diaria. Esto es una habilidad que se practica. Cuando yo os decía, medio en broma, medio en serio, de qué dato habéis tomado para apuntaros a esta sesión, de repente, pues ha sido un poco chepi chepi. Patricia Fernández dice, ya, la experiencia. Sí, el problema de la experiencia es que si no la notas, la distorsionas. Si no lleváis un registro de según qué decisiones, todas las decisiones que tomasteis el año pasado son buenas, ¿verdad? Fíjate que solo recordaréis las buenas, no las malas, y si de repente intentamos hacer un listado de las decisiones que ha tomado un comité de dirección, nos daremos cuenta de cuáles han acertado y cuáles no. Esto lo hacen todas las empresas hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el nivel de calidad de análisis y la capacidad que tiene el comité de dirección? No lo sé, molaría. Entonces, de repente los datos nos permiten objetivizar la calidad de las decisiones que se toman. Y es ahí donde de repente hay un qué, ¿vale? La segunda cosa es cómo tomamos las decisiones. Os voy a poner un ejemplo muy simple. Es María Luisa Rodríguez o Javier Moreno. Un currículum. ¿A quién elegimos? Bueno, vamos a intentar ir un poquitín más rápido porque no tenemos tanto tiempo. Hemos hecho, pues bueno, después de varias entrevistas, hemos pedido, pues bueno, que los responsables del proceso de selección evaluaran con estas estrellitas quién crees que es mejor para el puesto. ¿A quién elegiríais vosotros? No lo sé. Mar, tú esta la sabes, así que no lo desveles. Dicho esto, depende. Si queréis a alguien con más experiencia, pues iríais por Javier, ¿sí? A la chica, ya estamos. Carolina, y habéis mirado, vosotros estáis priorizando la actitud y el encaje en el equipo y el potencial. ¿Sí? La actitud multiplica. Sí. Es maravilloso que tengamos todos esta visión, pero ahora una pregunta en serio. ¿Cómo han medido la actitud en una entrevista? ¿En serio? Hombre, igual, ¿sí? Si os fijáis, de repente nos damos cuenta de que dependiendo de vuestras prioridades, elegiréis a uno y otro. Pero nunca nos hemos cuestionado de cuál es el método objetivo que hemos tenido para evaluar a estos dos candidatos. Simplemente en una entrevista somos capaces de evaluar la actitud. ¿Fueron entrevistas seguidas, una después de la otra? ¿Fueron a las 7 de la tarde, que todos estamos súper energéticos? ¿O una fue a las 7 y otra a las 9 de la mañana?
De repente, dependiendo del método de obtención de esos datos, los datos son erróneos y nos van a llevar a confusión. Entonces, todos los que estamos aquí deberíamos de tener la capacidad crítica o el sentido arácnido, me da igual, para antes de dirigirnos a una decisión, Sonia, Beatriz, habéis sido directos, ¿sí? Pero entonces solo se puede evaluar la formación y la experiencia. No, no es así. Todo se puede evaluar, todo se puede estimar, pero tenemos que buscar métodos medianamente objetivos o, como mínimo, compartir los criterios para que todos lo entendamos de la misma manera. Es decir, cuando no hay un dato tenemos que irlo a buscar, pero con métodos que nos aseguren la objetividad en la medición. Es ahí donde de repente igual deberíamos de pensar en qué es una buena decisión. Una buena decisión, en el año 2020 invertí en Bitcoin. ¿Qué tal me ha ido según este gráfico? ¿Creéis que fue una buena decisión o una mala decisión? Llevo un 25% de ganancia. ¿Sí? Una buena, parece buena, buena aparente. Vale. Y si hubiera invertido, en lugar de en el 2020, hubiera invertido en julio del 2022, ¿hubiera sido una mala decisión o una buena decisión? Fatal, mala, mala, mala. No lo sé, creo que igual no sabemos qué es una buena o una mala decisión. De repente, juzgamos las decisiones por el resultado, no por la calidad del análisis. De repente pensamos que las decisiones son buenas o malas si el resultado ha sido guay, pero en verdad en muchos casos depende de la suerte. Y esto lo hemos visto, hay negocios que le han ido muy bien durante el COVID y el análisis era un desastroso, y hay negocios que lo tenían todo súper bien analizado y que debido al COVID se han hundido. Entonces, el resultado no es lo que condiciona la valoración de una buena o una mala decisión. Yo he tomado una decisión de inversión basado en una serie de criterios. Sí, estos criterios los he compartido aquí. Es una decisión a 5 años vista. A día de hoy gano un 5%. Estimo que tiene un riesgo muy alto, probablemente un 70% de que me vaya mal. ¿Sí? Y yo he analizado, y mientras cumpla estos criterios, la decisión ha sido una buena decisión porque mi análisis era correcto y por ahora va por el camino adecuado. ¿Sí? Entonces, las decisiones no son si buenas o malas porque, como bien dice Carolina, la suerte incide. De repente nos damos cuenta de que una buena decisión es la que tiene un análisis correcto y el resultado deseado. Ojo, hay veces que tenemos mala suerte y el análisis era perfecto, pero llegó el COVID y nos fastidió. ¿Pero eso fue una mala decisión? No, fue desafortunada. Y de repente, si nos damos cuenta, hay veces que el análisis es incorrecto, ¿sí? Y de repente acertamos. Y eso es una decisión donde la suerte ha influido. Y por último, hay decisiones que no tienen ni análisis ni el resultado es esperado. Y eso es una mala decisión. De repente, ¿para qué hago este juego? Es fácil. Lo que depende de nosotros, en general, es el análisis. Donde inciden los datos es en el análisis. Es en graduar cuál es el resultado esperado. ¿Tú cuando tomaste esta decisión, qué resultado esperabas? Entiendo que todos, antes de apuntaros aquí, os habéis anotado uno o dos datos de lo que esperáis. Espero sacar 3 o 4 ideas nuevas que me vendrán muy bien para en algún futuro, ¿no? Ese sería el resultado que tenéis esperado. ¿Sí? Entonces, gracias al análisis y los datos, podemos graduar que nos movamos siempre entre una buena decisión o una decisión desafortunada. Perdona, afortunada. ¿Sí? Perdona, afortunada. Lo que no depende de ti en muchos casos es el resultado. Entonces, donde inciden los datos es en poder definir muy claramente qué es lo que tú esperas de esa decisión. Y gracias a eso, poderlas evaluar mejor. ¿Sí? Entonces, las buenas decisiones no tienen nada que ver con haber acertado, porque muchas veces no depende de ti. Las buenas decisiones es cuando combinas la calidad de la toma de decisión, que eso depende de cada uno de nosotros, y el resultado que esperabas. Si no le pones datos a la decisión, nunca sabrás si has llegado al resultado esperado. Si no le pones el porcentaje de probabilidad, no sabrás qué riesgo corres. Y si no tienes esta dinámica de qué resultado, qué probabilidad, nunca aprenderás a tomar buenas decisiones. Por último, y no menos importante,
la personalidad influye en la toma de decisiones. Si yo ahora os digo, felicidades, a ver, voy a cambiar de aquí de... Carolina, a ver, espera, ¿quién había sacado muy buena nota? Carlota, Carlota, felicidades. Te han tocado 100 euros, te los has encontrado por la calle y te doy la posibilidad de doblarlos. ¿Jugarías o no jugarías? A ver, aquí esperando. No, soy muy conservadora. Vale, perfecto. Ahora bien, si ahora te digo, vamos a hacer otro experimento. Han pasado un par de días y lo siento, has perdido 100 euros por la calle. Te doy la posibilidad de recuperarlos, ¿sí? O de perder otros 100 euros. ¿Lo harías? Claro. De repente, frente a la misma cuestión, nos damos cuenta de que tenemos diferentes sensibilidades versus pérdidas o beneficios. Los individuos experimentan las pérdidas más intensamente que las ganancias. Una decisión donde perdemos se toma diferente de una decisión donde ganamos. Hay que invertir en esto porque gracias a esto daremos un salto. Uy, ahí somos conservadores. Uy, estamos perdiendo este mercado, este es el cliente que hemos perdido y ahí somos de otra manera. De repente nos damos cuenta de que no sabemos tomar la misma decisión bajo las mismas probabilidades y las mismas posibilidades de éxito cuando perdemos que cuando ganamos. Es decir, hay una componente que influye, que es que no evaluamos bien la decisión. Pero no solo no la evaluamos bien, sino que si yo me voy al mundo de la empresa, me doy cuenta de que frente a una situación de cambio, hay un 25% de gente que siempre es sí, hay un 40% que siempre es no, y hay un 35% que dependiendo de las condiciones. Ostras, la personalidad influye en la interpretación de una decisión. Si toda la gente de un comité de dirección son conservadores, siempre será no. Entonces, tenemos que aprender a entender las diferentes personalidades para entender cómo les afecta su cercanía o aversión al riesgo. Es decir, dentro de un comité que toma decisiones, debería de haber gente diferente, porque si no, siempre tomarán decisiones de la misma manera. Tú, antes de tomar una decisión, tienes que saberte interpretar. Por ejemplo, Mar, que tú ya me has oído en algún momento, ¿tú en qué perfil te ves reflejado frente al riesgo? Tomás, ¿eres más arriesgada, menos arriesgada? ¿Qué dirías? Más arriesgada. ¿Y prefieres el consenso o tú tiras millas y eres rollo exploradora? Aquí todos esperando. Tiro millas a menudo. Fantástico. De repente hay según qué tipo de decisiones donde tú tirarás millas y no esperarás el consenso. Entonces, entender que tu propensión es a tirar millas te lleva a tomar decisiones más impulsivas y no tanto apoyadas en datos. Entonces, antes de tomar una decisión basada en datos, probablemente es, ojo que yo siempre tomo decisiones de esta manera, voy a hacer una revisión más exhaustiva antes de seleccionar a la chica o al chico, porque probablemente hay algo que me estoy perdiendo. Si tú te conoces bien, los datos te pueden ayudar. Si no, pasarás olímpicamente de los datos. Esto es todo a lo que se refiere a la toma de decisiones. Ahora, ¿qué tal si hablamos de los datos? Entiendo que todos los que estáis aquí sabéis que es un dato. Esto es un dato. Esto es lo que es más importante que Dios. ¿Cómo lo veis? Maravilloso. En verdad, un dato en sí mismo no nos ayuda a tomar decisiones. Lo que nos ayuda a tomar decisiones es el conocimiento. Y para eso necesitamos entender que esto es una medida, esta métrica es de una cosa concreta, que tiene una evolución y que tiene unas causas. De repente, lo que nos da la capacidad de tomar decisiones no son los datos, sino cómo somos capaces de irlos enriqueciendo, referenciando y darles situación y contexto para entenderlos mejor. Entonces, muchas veces no sabemos qué son los datos y he hecho aquí una pequeña bibliografía rápida, un glosario rápido de todos los términos críticos. Una métrica es un dato por ahí suelto. Todos los datos tienen dimensiones. Dimensiones son atributos y características que te ayudan a entenderlos mejor. ¿Sí? La facturación de una empresa sería una métrica, pero en un trimestre
o en una zona geográfica nos ayudan a entender y comparar entre diferentes zonas para darle mayor contexto. Un ratio es cuando mezclamos dos métricas para que se entiendan entre ellas. Un KPI es cuando yo fijo un criterio, ese criterio selecciono porque hay muchos datos, ¿sí? Y por último, un índice es una manera de agregar muchos datos para que nos ayude a resolver. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque al final, si tú quieres ayudar a mejorar la toma de decisiones, necesitas saber qué es una métrica, cómo construyes las diferentes referencias gracias a las dimensiones, cómo busco continuamente la relatividad de los datos para poderlos comparar y poder ver si son descriptivos o predictivos, y soy capaz de elegir el dato concreto que me responde una pregunta. Este es el ejercicio que deberíamos de saber hacer todos, ¿sí? Saber distinguir entre métricas y KPIs. El KPI depende del objetivo que tengas. Un KPI no son los seguidores en Twitter, depende si tu objetivo es construir audiencias. Un KPI de negocio es otra película, ¿sí? Voy un pelín rápido, pero la idea es que entendamos qué es un dato y cómo nos puede ser útil, ¿eh? Pero ojo, para tomar decisiones, muchas veces no nos damos cuenta de que tomamos decisiones con los datos que tenemos, no con los que necesitamos. ¿Qué dato tienes tú? ¿Sí? ¿Qué dato necesitas, ¿sí?, para tomar esta decisión? Es una pregunta mucho más fuerte, porque muchas veces nos basamos en las herramientas que nos dan una serie de datos. Tomo decisiones en base a Google Analytics. Genial. ¿Qué dato necesitas tú? Es algo diferente. Yo lo que quiero saber es cuántos clientes míos vienen a la página web. A mí me da igual las visitas de la página web. De repente los datos de mis clientes en mi página web no los tengo. Entonces yo, para poder tomar decisiones, no tengo el dato que quiero o que realmente necesito. Tengo otra serie de datos. Entonces, de repente nos damos cuenta de que podemos estimar o podemos jugar para ir a buscar los datos que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué dato pondríais vosotros para saber si sois felices? Mar, esto ya lo sabes. Miquel Antoni Gil, ¿qué dato necesitamos para saber si tú eres feliz? Estoy esperando. Salud y estado anímico. Me gusta. Yo hice un estudio hace un año y entonces lo que hice fue una evaluación de si se cumplen mis objetivos y mis ilusiones. Me gusta. Entonces yo decidí hacer una evaluación de cómo habían ido mi día, bajo el supuesto de que si soy capaz de rellenar un formulario cada noche diciendo si el día había sido wow, bien, normal o regular, ¿sí? Me podía dar una estimación de si tenía más días buenos que malos. Y el resumen es este. Yo tengo más días wow que días malos, ¿sí? Y los días wow son principalmente debido a razones familiares. Los malos días son debidos a temas profesionales. Mi peor día es el lunes y mi peor mes es enero y julio. Vaya, un año registrando datos para llegar a esta conclusión. Felicidades, Fernando, eres un crack. Pero bueno, la idea con esto es que muchas veces nos basamos en evaluar aquello que queremos, pero no basado en el dato que necesitaríamos, sino aquello que tenemos. Es mucho mejor realizar estimaciones, aunque no sean precisas, que no basarnos en otros indicadores por muy precisos que somos, ¿sí? Entonces, muchas veces tomamos unas decisiones en base a los datos que tenemos, cuando en verdad la reflexión aquí es ¿qué dato necesito? Y si no lo tengo, me voy a buscarlo, ¿sí? Entonces, pero para esto uno tiene que tener medianamente claro qué pregunta tienes. Por último, ¿sí?, ¿cuántos datos necesito yo para saber si esto es un buen dato? ¿Sí? Entonces, tengo aquí otro gran estudio que he hecho, que es que ¿cuántos datos creéis que son suficientemente buenos? Hay un director comercial, ¿sí?, amigo mío, dice que los clientes quieren un jamón de regalo en Navidades y él asegura que el dato es 5, valoración 5 sobre 5 y su experiencia lo dice, ¿sí? Pero bueno, hicimos un cierto estudio y con un 24% de los clientes la valoración de la campaña era un 4 sobre 5. Y se hizo un estudio mucho más profundo con el 63% de los clientes
y dijo que que la valoración era más alta. ¿En qué nos deberíamos de apoyar? ¿Sí? ¿Con cuántos datos nos sentiríamos cómodos? Es decir, necesitamos muchos datos para tomar esa decisión. ¿No hay respuestas? Vale. De repente nos dimos cuenta de que se necesita una muestra mínima. Yo creo que no. Vale. El 63% de todos los clientes, la muestra no era representativa. Muchos clientes muy pequeños sí habían valorado, cuando los principales clientes, cuando valoraban, lo valoraban mal. Entonces nos dimos cuenta de que igual esto no va a tener una gran muestra o una muestra mínima, como siempre hemos pensado, sino que la muestra sea representativa. ¿Representa esto el sentir de nuestros clientes? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la distribución habitual de los clientes? Entonces, no solo va de cantidades, sino que seamos capaces de coger y descomponer, porque muchas veces la media es una simplificación que nos ayuda a tener un dato muy rápido, pero no es muy representativa. Por ejemplo, otra pregunta es, si para vosotros que la probabilidad de que algo vaya bien es muy alta, ¿qué porcentaje pondríais? 80, 95, 80, 90, 90, genial. Bueno, yo tengo un estudio que lo han hecho 400 personas que dice una probabilidad muy alta, la media que nos da es en torno a un 73-75%. Claro, si estáis en una... Yo soy una drama Mercedes, gracias. De repente, gracias a Mercedes, vuestra media ha bajado y de repente nos damos cuenta de que si en una empresa alguien cree que la probabilidad muy alta es un 60 y otro un 80 y otro un 100, tenemos un lío enorme, porque muchas veces tomamos decisiones con un dato que no es representativo. Creo que hay veces donde la métrica no la hemos explicado bien, no nos hemos consensuado. De hecho, esta mañana pasaba una cosa en una empresa y es que para un área, un departamento, un cliente era una descripción y en otra área la descripción era otra. Si no somos capaces de interpretar bien cuál es la definición exacta de muy alta probabilidad, muy probablemente las decisiones que tomamos como grupo, cada uno está teniendo una sensibilidad diferente al riesgo. ¿Sí? Entonces, ojo, los buenos datos son los que son representativos, fiables y que todos entendemos de la misma manera. ¿Sí? El último elemento que creo es importante es que muchas veces no entendemos cómo se trabaja lo que se le llama la cadena de valor del dato. Es para que el dato te sea útil, tú tienes que saber, lo primero de todo es qué pregunta quieres hacerle. Si tú no tienes clara la pregunta, el dato te dirá lo que quiera. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes claras las preguntas, probablemente el dato no te va a ayudar. ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Es una de las gordas, de las transformacionales? ¿Es operativa o es más rutinaria? No lo sé. Definamos la pregunta, porque dependiendo de la pregunta, los datos, tendremos que ir a buscar unos datos u otros. Lo segundo, tenemos que recoger esos datos y ponernos a trabajar con ellos para saber si tenemos datos suficientes, ¿sí? Y si no, irlos a buscar otra vez. Y por último, deberíamos de ser capaces de analizarlos e identificar aquello que creemos que nos dicen los datos. Esto es el proceso clásico de la cadena de valor del dato, ¿sí? Pero el problema de este proceso y esta descripción es que no es completa. Los datos no, si tú no tienes ningún dato ahora, el hacer todo este recorrido es muy enrevesado. Entonces, en verdad, si os fijáis, hay otro mecanismo de utilizar los datos, que es cuando te pones a tomar decisiones, ¿sí? Y te pones a practicar con las decisiones y analizas qué ha ocurrido con ellas. De repente nos damos cuenta de que continuamente tomamos decisiones, ¿sí? Basadas en una serie de supuestos y ni guardamos el supuesto ni guardamos el resultado. Y solo guardamos el resultado cuando ha ido bien, no cuando ha ido mal. Entonces nos damos cuenta de que si queremos aprender a tomar decisiones con datos, es nuestra experiencia la que genera datos y que gracias a esos datos podemos ir mejorando nuestra percepción de la calidad en la toma de decisiones. Si somos capaces de utilizar este circuito 2. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de que para utilizar bien los datos hay dos circuitos. Hay un circuito 1
que te habla de cómo tú te vas a ir ordenando los datos y dónde los vas a guardar y cómo los vas a analizar. Y eso está bien. Hay, dentro de una empresa se dedican a eso. ¿Sí? Cuando tú quieres recoger los datos de tu vida, ¿sí? Te vas dedicando a ir rellenando en los formularios, ir analizándolos y es tal. Y luego hay otra cuestión, ¿y eso para qué lo haces? ¿Sí? Entonces, ostras, de repente nos damos cuenta de que si quieres ser más feliz, pues tienes que hacer más ejercicio, dormir más, porque hay otro conjunto de datos que nos ayudan a que los días mejoren. De repente hay un circuito que me da datos, hay otro que gracias a la experiencia genera otros datos. Entonces, ¿por qué explico esto? Es porque muchas veces pensamos en que esto de los datos es muy enrevesado, voy a ordenar todos los datos, voy a analizar, cuando muchas veces es en la práctica del día a día donde podemos mejorar de forma muy tangible. Y gracias a esa tangibilidad, perderle mucho el miedo a utilizar datos. Pero claro, lo de los datos está guay, pero igual hay algunas cosas que deberíamos de recordar, como en verdad creo que si tú crees que los datos van a solucionar todos tus problemas, te equivocas porque no entiendes ni tus problemas ni a los datos. Es decir, la analítica creo que está infrautilizada como práctica y sobrevalorada en su potencial. Creo que entre medio nos movemos. Utilizar datos no nos va a dar la realidad, pero nos va a ayudar a aprender más rápido de ese proceso en la toma de decisión y aprender qué es una buena decisión. Y la segunda es, creo que muchas veces nos olvidamos de que cuando tú te fijas y te obsesionas en un número, ese número se pervierte al mismo tiempo. Eso se llama la ley de Goodhart's, que lo que dice es básicamente que cuando tú fijas un KPI, un objetivo, y todo el mundo busca ese objetivo se ha corrompido en sí mismo. ¿Sí? Entonces, los datos, ojo, que cuando te fijas únicamente en ese dato, probablemente te darás cuenta de que el dato se pervierte. Entonces, creo que necesitamos entender el dato y sus dimensiones para poderle orientar. Necesitamos orientarnos a los datos que necesitamos. Necesitamos entender qué es el buen dato, ¿sí? Cómo hemos sacado ese dato y entender qué es eso de la cadena de valor, pero sin perder de vista qué es esto de los datos. Entonces, para ayudaros así un poco por encima, creo que es importante que cuando tomamos decisiones con datos, hay tres estados. En verdad hay cuatro. Uno, que pasas de todo y vas un poco a lo loco. Sí, pero esto no lo he puesto, queda un poco raro. El segundo es que, gracias a los datos, me informo. Aquí la obsesión está reportado. Tengo las analíticas de la web. Genial, estás informado. ¿Haces algo con ello? No, pero estoy informado. ¿Sí? Otra cosa es estar orientado. Y es que dices, yo tengo este dato, pero mi objetivo es llegar aquí. Gracias a ponerle una referencia al dato, el dato te dice si estás llegando o no estás llegando. Y por último, es estar dirigido con datos, lo que implica es que el dato te va corrigiendo y te va diciendo si llegas o no llegas. Entiendo que por estadística de los que somos aquí, alguien habrá intentado correr en algún momento de su vida, ¿sí? Entonces habéis vivido un proceso, los que hayáis corrido con una cierta intensidad, habéis vivido este proceso de ir dirigidos por datos. En un primer momento, tú estabas informado por datos, decías, bueno, salgo a correr. ¿Cuánto corres? No sé, 2 días a la semana, un ratillo, media horita. El día que te orientas a los datos es el día que dices, no, media horita ya hago tantos kilómetros y quiero llegar a hacer esta carrera que son 10 kilómetros y la quiero hacer en tal tiempo. Y el día que cada vez empiezas a cogerle el tranquillo, de repente tú vas con tu reloj ahí corriendo y te va diciendo, uy, has bajado el ritmo. Ya no estás a 5:50, estás a 6:15. A este ritmo llegarás súper tarde. Entonces, cada segundo tu reloj te va diciendo cuál es el resultado esperado al que vas a llegar, ¿sí? Y cómo vas de energía. De repente no es lo mismo que los datos nos informen, a que nos orienten, a que nos dirijan. Pero para este proceso necesitamos algunas claves. No puedes ir dirigido con los datos si no tienes una mínima tecnología, y es ahí donde igual deberíamos de reflexionar cómo utilizamos los datos en todo este proceso. Dicho esto, si tengo que intentar responder a cómo los datos nos ayudan en la toma de decisión, normalmente para tomar una decisión decías, bueno, hago un diagnóstico, busco unas alternativas y cuando voy a evaluar la decisión ahí incorporo todos los datos que me faltan y a partir de ahí tomo la decisión. Este es el modelo clásico que hemos utilizado muchos a lo largo de nuestra vida. El problema es que los datos llegan tarde y mal, porque tú, a medida que haces el diagnóstico, ya te estás construyendo una preferencia. En el momento que analizas las alternativas, has descartado algo y ni siquiera has utilizado una evaluación de algunos
riesgos de cada una de las alternativas. Si tengo que decir cómo influirá o cómo va a influir la toma de decisiones con datos, nos damos cuenta de que en el diagnóstico necesitamos incorporar datos, en las alternativas necesitamos incorporar datos y en la evaluación incorporar datos. Fíjate, una hora para esto, pero de repente nos damos cuenta de que hay un segundo momento donde cobra más sentido, y es que los datos que cobran más sentido para cada uno de nosotros es aquellos que parten de vuestra experiencia. Entonces, si somos capaces de registrar la experiencia y la toma de decisión y el análisis que habéis hecho en cada una de las decisiones, nos daremos cuenta de que muy probablemente es de esos datos de los que puedes aprender de forma más rápida y a cogerle mucho más tranquilo para que todo esto de los datos no nos genere este colapso que sentimos y ir construyendo mayor confianza con los datos. Entonces, de repente nos damos cuenta de que es ahí donde deberíamos de insistir. ¿Vale? Entonces, nada, la idea de hoy era hablar de esto, de una primera capa de cómo tomamos decisiones con datos. El método, si os interesa mucho, pues se lo decís en la encuesta que lanzará Pilar ahora para que repitamos una segunda sesión con más profundidad de cómo se meten los datos a lo largo de cada una de estas etapas. Y ya lo sabéis, si queréis más de datos, tenéis un libro que ya está disponible que se llama Data y uno segundo de cómo tomar decisiones con datos, que estoy acabándolo y que espero que el mes que viene salga. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos.